¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo saludarles. Buenos días, Licen. Buenos días. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, los contenidos, especialmente los compañeros que son nuevos, ¿no? Lo importante siempre es revisar las clases grabadas, recordarles que siempre directamente quedan en la plataforma, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en documentos, en actas, en certificados que tal vez nos haga falta entregar en la institución, ¿no? Que también es sumamente importante que los documentos, en este caso, se encuentren directamente actualizados, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, ya les comparto pantalla, por favor, sí, regálenme un segundito, muy bien. Ya, muy bien, esperemos un segundito, por favor. La anterior semana nosotros hablábamos un poquito acerca directamente del califato de Córdoba, ¿no? Y sobre todo también nosotros hablábamos un poquito acerca del crecimiento de los musulmanes, sobre todo directamente en las luchas o los enfrentamientos, en este caso con Tierra Santa. Es decir, prácticamente el enfrentamiento que tenían con los reinos cristianos con la finalidad directamente, en este caso, de expandir su territorio y obviamente pues derrotar a los cristianos, ¿no? Ya que directamente tenían pues cosmovisiones sumamente diferentes, especialmente de la religión, ¿no? En donde prácticamente los musulmanes establecían directamente que el único Dios que existe prácticamente era Alá, ¿no? Mientras que el último profeta directamente de los musulmanes vendría a ser Mahoma como tal, ¿no? Por ende, directamente, pues, en este caso, los enfrentamientos se dieron directamente porque los reinos cristianos trataron de una u otra manera, en este caso, recuperar los sitios o recuperar Tierra Santa, que se le conoce, en donde fueron los sitios en donde nació, creció y murió pues Jesús, ¿no? Obviamente pues para los cristianos estos sitios son sumamente sagrados, ¿no? Sin embargo, aquí directamente podemos establecer de que los musulmanes se apropiaron de esos territorios y tuvieron pues una serie de enfrentamientos, ¿no? A esos enfrentamientos prácticamente se les conocía como con el nombre, en este caso, de las cruzadas como tal, ¿no? Y en base directamente a esos enfrentamientos, ¿sí? Llevaron a cabo de que los musulmanes lograran establecerse en la península ibérica como tal, ¿no?
en donde prácticamente estuvieron pues algunos años dentro de esos territorios estableciendo, ¿no?, sus obras de arquitectura, estableciendo los parámetros administrativos y sobre todo directamente establecieron el arte, que ellos también lo mencionaban, ¿no? Hablando directamente de la pintura, de la escultura, del trabajo también en las figuras geométricas, ¿no? Las figuras geométricas, la epigrafía, que prácticamente, ¿no?, son los escritos que nosotros podemos encontrar tanto en el piso, en el muro, como también en el techo en general, ¿no? Entonces son grandes habilidades que los musulmanes lograron crear, sí, desarrollarse directamente en los territorios en donde ellos directamente asistían, ¿no? Y estos directamente, pues, los podemos observar en el Califato de Córdoba, prácticamente, ¿no? Que fue el sitio en donde lograron establecer lo que es un control sumamente grande, tanto en Zaragoza, en Toledo, ¿sí? Mayormente en el territorio de España que nosotros lo conocemos, ¿no? Y obviamente, pues, tenían ejércitos sumamente grandes, un ejército de élite que se les conocía como los berebere, que prácticamente eran los encargados de los enfrentamientos, ¿no? Cabe mencionar que una vez que llegaron a los territorios, especialmente de España, que nosotros conocemos, establecieron pues una frontera sumamente grande con su gran ejército, ¿no? Porque obviamente fuera de ellos, todavía pues los reinos cristianos mantenían lo que son enfrentamientos, ¿no? Ahora, vamos a determinar y vamos directamente a estudiar acerca de las diferentes formas de arte, en este caso, que los musulmanes lograron crear, ¿no? La pintura, la escultura y las artes suntuarias. ¿Me confirman, por favor? Tal vez pueden ver mi pantalla ya. No todavía, licenciado. No, licenciado. No todavía. Ya, muy bien. Esperemos un segundito, por favor. Ya, muy bien. Esperemos un segundito, por favor. Ya, muy bien. Esperemos un segundito, por favor. Excelente. Muy bien. Tal vez de ahí. Sí, dicen, ahí está, dicen, buenos días. Muy Sí, buenos dicen, días. ahí está, ahí se visualiza. Excelente, muy bien. Vamos a revisar la pintura, la escultura y las artes suntuarias, ¿no? Miren, por ejemplo, características propias del arte musulmán son las figuras geométricas que podemos encontrar y también algunas representaciones de algunos animales, ¿no? Y el trabajo que también podemos observar, como lo hacían en unas quitas de vidrio como tal, ¿no? Y aquí también podemos identificar lo que son grandes, ¿sí?, representaciones con materiales preciosos, ¿no? Muy bien, nos vamos por favor. Pintura, escultura. Ok, me ayuda por favor el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Jeremías Reyes, por favor. Presente. Pintura, escultura y artes son suntuarias. Las artes figurativas en el Islam nunca tuvieron un gran desarrollo, más por prejuicios sociales que por una prohibición expresa del Corán. Lo que el Corán condena es la idolatría, no la representación figurativa. Esto quiere decir que no hay una escasez real de pintura y escultura, porque aunque no absoluta, no obstante, en épocas rigoristas, anicónicas, así que se lanzaron fatuas de prohibición de pintar seres vivos. Hoy en día la mayoría de los musulmanes no las
tiene en cuenta. Lo que sí se ha representado es el tabú de pintar la cara de Mahoma y sus compañeros de los primeros tiempos. Gracias. Excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Bueno, aquí también podemos establecer, ¿no? Que las artes figurativas dentro del Islam no tuvieron un gran crecimiento, ya que ellos mantienen diferentes parámetros, en este caso de representación, ¿no? Por ejemplo, dentro del Corán, sí, existe una normativa que prohíbe lo que es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar a imágenes, a su semejante, A dioses. a dioses. Excelente, muy bien, adorar a dioses, a imágenes, retratos, trabajos de mármol, que prácticamente representan, ¿no? Religión. Entonces, ellos directamente condenan ese tipo de situaciones, ¿no? Y por ende, no existieron pues muchas artes figurativas en donde se expresaban directamente lo que son las grandes actividades del Corán, ¿no? Pero sin embargo, lo que sí se planteaba y lo que sí se representaba era directamente la cara de Mahoma. Mahoma y los primeros compañeros, en este caso, que tuvo dentro de su peregrinación, ¿no? Muy bien, nos vamos a la pintura, por favor. ¿Me ayuda el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, el señor Aidan Paul Morales? Si me escuchan, Sí, sí, le escuchamos, por favor. Felicio. En pinturas hay que destacar la mitura, pa- presa, sí, sí, presa, que al igual que, que de los cristianos, culturales y científicos, los motivos son tantos religiosos como de la vida. Sí, señor Aidan, parece que colocó el audio en silencio. Sí, no, parece que se nos fue el internet. Bueno, mientras tanto, nos ayuda por favor el señor Paul, por favor. Señor Paul Gacarán, San, ¿estamos ahí? Licenciado, ¿sí me escucha? Sí, sí, ahí sí le escuchamos, por favor. Sí me vi el internet, licenciado, perdón. Por Espérame un favor. ratito. Ya, muy bien. Me había quedado, ¿dónde me había quedado? Dice, figuras del Islam, que tenemos sus épocas de expl- esplendor. Son los del siglo X y siglo XI, si mal me equivoco. Dice, en la miniatura dis- di- distinguimos tres esculturas de la árabe. Dice, la persona y la tur- turca. La escalera árabe aparece en el siglo XVII, en el XVII, sí, ¿verdad? Sí. Dice, en torno de la Irán. Nos, proporciona, nos proporciona un tes- testimonio acerca de las costumbres de la época descantadas de las obras como los autómatas de la Harisi, sí, 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 de las obras de medición atribuidas
a galonos o discordia. Dice material medicinal. En el libro de futbolista Calila y Diana y el libro de aventuras, pero sobrevalorar el libro del arte veterinario. Excelente. Bien, pero sobresale el libro del arte veterinario. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las grandes actividades de la pintura, destaca lo que es la miniatura persa, ¿no? Que prácticamente era la forma, en este caso, de decorar sus libros, ¿no? Especialmente el Corán, también decoraban libros de literatura, libros científicos y sobre todo directamente detallaban lo que son aspectos de los representantes, es decir, de los califas, ¿no? Y sobre todo tuvo un crecimiento sumamente importante en el siglo X y en el siglo XI. También podemos identificar lo que son tres escuelas importantes: la árabe, la persa y la turca como tal, ¿no? La escuela árabe aparece en el siglo XIII y prácticamente, ¿no? Destacan obras, especialmente en los libros, directamente como el libro de Hajaris, las fábulas de Khalid Irina, libros de aventura, pero sobresale pues también los libros del arte veterinario, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo directamente resaltaban a los primeros seguidores de Mahoma como tal, ¿no? Y acá también podemos observar a Mahoma en la parte central. Ahora, nos vamos, escuela persa. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edwin Pérez? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Buenos días. Se fue la pantalla, pero Sí, ¿me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? no se fue, licenciado. ¿Se fue? Muy bien, vamos a revisar en este momento. Por favor, regálenme un segundito. Ok, me regalan un segundito, por favor. Parece que es nuestra señal. A ver, regálenme un segundito. Muy bien. Bueno, prácticamente, ¿no? Aquí también podemos observar lo que son las decoraciones, ¿no? Que prácticamente destacan en figuras como Mahoma. Si bien es cierto, dentro de su cosmovisión, cabe mencionar que solamente tienen la normativa de dibujar o establecer al representante de Mahoma como tal, ¿no? Entonces solamente a él lo pueden dibujar y a los primeros seguidores que llegó a tener, pues, Mahoma como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro de su cosmovisión, prácticamente la condenan lo que es la idolatría, ¿no? Por ende, directamente ellos establecen 5 preceptos importantes y dentro de ellos existe uno en cual menciona que no existe más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta como tal, ¿no? Entonces, indicando directamente que no existen más dioses, indicando directamente de que no existen más formas o más representantes, ¿no? Por ende, directamente los musulmanes consideran que el Hijo de Dios, especialmente la religión cristiana, que se lo cataloga directamente a Jesús, no lo es, ¿no? Sino más bien ellos establecen de que Jesús fue un profeta más, ¿no? Entonces son visiones que prácticamente se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Y obviamente, pues, en representaciones arquitectónicas, hablamos de las mezquitas, hablamos directamente de columnas, de cúpulas sumamente grandes, ¿no? En donde de ahí directamente podemos identificar, en este caso, sus grandes obras de arte, ¿no? Especialmente dentro de sus templos importantes, conocidos directamente como las mezquitas, ¿no? Los sitios obviamente donde los musulmanes realizan pues sus oraciones, en donde prácticamente tienden a tener lo que son sus ceremonias religiosas, pero además de ello directamente mantienen la vigencia
o tratan de cumplir los parámetros, en este caso, que tiene su libro sagrado, conocido como el Corán, ¿no? Que el Corán directamente está compuesto por 114 capítulos, ¿no? En donde nos habla directamente de las condiciones de vida, de la conducta, de la moralidad que debe tener directamente un musulmán, ¿no? Por ejemplo, bueno, hablando también de los 5 preceptos, destacan directamente las oraciones al día. Por ejemplo, nosotros, ¿cuántas veces oramos al día? 3 veces al día, Sí, tres cuando veces. cuando podemos, porque no somos los Cuando nos católicos acordamos. exentos. Excelente, muy bien. Bueno, nosotros oramos 3 veces al día, ¿no? Mientras que en la concepción de los musulmanes, ellos tienen la obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también podemos identificar que son personas sumamente apegadas a su religión, ¿no? Y obviamente, pues, en ese caso, perdón, tratan directamente de cumplir todo lo que se menciona dentro del Corán, ¿no? Otra de las grandes obras de arquitectura directamente detallada por el conocimiento de los árabes, hablamos directamente del Taj Mahal. El Taj Mahal, que también es una de las obras que en su momento también era considerada pues como una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Obviamente, por la decoración que tiene esta obra de arquitectura, tanto por la parte de afuera, que encontramos columnas, lo que es un pequeño río, la naturaleza, pero sobre todo también por la decoración que tiene tanto en el piso, en las paredes, en el techo, en donde prácticamente podemos identificar lo que son materiales preciosos, ¿no? Como el oro, la plata, también podemos identificar lo que son los trabajos en la madera, sí, hablando directamente de los alminares, hablamos directamente de los, bueno, de los armarios que nosotros tenemos en casita, que prácticamente fue un avance que los musulmanes también nos han dejado, ¿no? Otra gran habilidad que los musulmanes también lograron obtener fue el trabajo en el vidrio, ¿no? Especialmente el vidrio soplado, vidrios en donde prácticamente logramos encontrar diferentes colores, ¿sí? Y también tuvieron un gran desarrollo en trabajar en las telas, ¿no? Aquí directamente aparecen lo que son las obras conocidas como las alfombras. Nosotros tenemos alfombritas en nuestra casita. Sí, ¿No? Sí, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, miren, son trabajos en tela, ¿no? El vidrio, en este caso soplado, el vidrio de colores, que también nosotros podemos identificar en la actualidad, también realizaron trabajos en olifante, es decir, el trabajo directamente en cuernos del marfil, ¿no? Entonces, miren, sumamente religiosos y sumamente entregados directamente hacia sus obras de arte, ¿no? Entonces hablamos de la pintura, de la escultura, que prácticamente fueron grandes habilidades que los musulmanes lograron crear en sus mejores años, ¿no? Ahora, regálenme un segundito, por favor, parece que ya regresó nuestra señal. Entonces, si bien es cierto, nosotros identificamos claramente, ¿sí? Con el aspecto religioso que tienen los musulmanes, ¿no? Además de ello, podemos observar también lo que son las figuras geométricas. Miren, por ejemplo, acá encontramos, ¿no? Miren, figuras geométricas en la partecita de esta imagen, ¿ok? También podemos encontrar lo que son en sus columnas, ¿sí? De igual manera, pues, las representaciones religiosas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son la epigrafía, que son escritos directamente en las paredes. También podemos directamente encontrar lo que son figuras en donde detallan diferentes colores, ¿no? Entonces son sumamente llamativos. Aquí también hablamos lo que es el trabajo en las alfombras, ¿sí? En donde representan la naturaleza, los animales, la vida también del califa como tal, ¿no? Que prácticamente son las obras más trascendentales. Miren, por ejemplo, acá, figuras sumamente geométricas decoradas
Ahora se le fue la voz al licenciado. ¿Me escuchan ahí, por favor? ¿Me confirman? Sí, sí le escucho. Sí, ahí sí se le escucha, dice. Parece que se nos fue la señal. Muy bien. Miren, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Tenemos figuras sumamente representativas, ¿no? Especialmente en la arquitectura. Ahora, ellos decoraban todos los espacios, ¿sí? Ellos lo conocían como el horror vacui, es decir, el miedo al vacío. Entonces, por ende, en todas sus obras trataban de representar todos los espacios, ¿no? No dejar ningún espacio vacío. Miren, por ejemplo, acá. Tenemos el Taj Mahal, sumamente grande, sumamente maravilloso, con sus cúpulas. También encontramos lo que son las columnas, los pilares y sobre todo también encontramos lo que son figuras geométricas, ¿no? Miren, sumamente hermoso, ¿no? Las bóvedas, las cúpulas, el trabajo directamente en vidrios. Miren los colores sumamente llamativos que tenemos en la partecita de acá. Ok, el vidrio, sí, las columnas, ¿sí? Sumamente llamativas, ¿no? También obviamente tenían espacios en donde encontrábamos almacenes, establos, galerías, encontrábamos también lo que son alcuar, lo que son las celdas de estudiantes, también encontramos lo que es el Mexuar, que era el departamento o el sitio en donde se daba lo que es una administración de justicia. También encontramos el Salamajique, que era un cuarto, por decirlo así, en donde prácticamente realizaban lo que son ceremonias importantes, y también encontramos lo que es el Al-Qar Arash, que prácticamente era la sala del trono del califa, y también encontramos el harén, que eran las habitaciones en donde prácticamente se encontraban las mujeres del califa como tal, ¿no? Miren, sumamente grandes, sumamente llamativos estas obras de arte, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy nosotros podemos establecer que el arte musulmán sigue siendo uno de los artes más importantes en el mundo, ya que directamente podemos observarlas dentro de las mezquitas, ¿no? Pero sobre todo directamente su religión sigue en constante crecimiento y es una de las más grandes e importantes que tenemos en el mundo en la actualidad, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Todo bien claro, licenciado, sino se interrumpió el internet un poco nada más. Excelente, muy bien. Bueno, pues a veces se nos interfiere un poquito nada más. Muy bien. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Sí, nos encontramos en la tardecita, ¿sí? Cuídense mucho, un bonito día. Gracias, Gracias, licenciado, de igual licenciado. manera.